Buenas tardes a los telespectadores de Canal 33. Estamos en Parla, en el Centro de Cultura de Parla, donde hace unos días que se ha inaugurado la exposición Que aflore lo enterrado sobre la memoria histórica. Entonces, esta exposición va a estar aquí, la podrá visitar quien quiera, hasta el domingo. Luego esta exposición se moverá por diferentes municipios de Madrid. Vamos a preguntar a Beatriz Arceledillo, portavoz de Mover Parla, que ha sido una de las personas que ha hecho posible que la exposición esta sobre memoria histórica esté en Parla. Hola, buenas tardes, Beatriz. Buenas tardes. ¿Nos puedes explicar, por favor, nos puedes decir cuáles han sido los motivos que os llevaron a traer esta exposición sobre memoria histórica aquí a Parla y que a partir de aquí se mueva por toda la comunidad de Madrid, conocer la gente? ¿Cuáles fueron los motivos? Bueno, pues principalmente porque creemos que es muy importante conocer un poco más de la historia y también porque queríamos hacer un proyecto con unos objetivos muy claros enfocados a los más jóvenes del municipio, y creemos que hemos cumplido ese objetivo con éxito, puesto que durante hoy y el día de mañana van a pasar distintos alumnos de cuarto de la ESO y segundo de bachiller para conocer de primera mano esta exposición y además seguir una visita guiada con Koldo Pla, que es uno de los precursores y que les ha dado unas clases estupendas, muy interesantes, y desde luego hemos podido percibir muchísimo interés por parte de los más jóvenes, y eso siempre es muy positivo para la memoria histórica. Con este tipo de exposición en la memoria histórica, últimamente se habla mucho de ello. Se aprobó la ley de memoria histórica hace 10 años por Zapatero. Hay manifestaciones en la Puerta del Sol de la plataforma contra la impunidad del franquismo, pidiendo que, sobre todo, que se abran las fosas. 100.000 personas hay en fosas en España. Entonces, esta exposición llega a Parla y ¿qué intentáis que conozca la gente de Parla o que conozcan los chavales de la exposición? ¿Con qué idea queréis que se vayan los chicos después de ver todas estas fotos, toda esta historia del fuerte de San Cristóbal, una de las prisiones más duras del franquismo, que es poco conocido? ¿Qué queréis que aprendan los chavales o la gente de Parla? Bueno, pues en primer lugar, que no solo quede como una lucha de unos nostálgicos que están reclamando ese pasado, sino que se den cuenta que es fundamental, que evidentemente hay heridas que todavía no han cerrado y que todos los de este país tenemos que darles a esas familias ese derecho que tienen a tener a sus seres queridos cerca o por lo menos localizados, y además que el propio Estado se haga cargo de todas estas familias. Y bueno, en el caso concreto del fuerte de San Cristóbal hay que tener en cuenta que la Ley de Memoria Histórica de Navarra es una de las mejores y de las más progresistas de España, y también queremos que se tome ejemplo de ellos y que se extienda al resto del territorio. Sí, porque también hay mucha gente que dice, bueno, ya pasó la guerra civil, han pasado 70 años, hay que olvidar esto, hay que dejar las heridas y olvidarnos de las heridas abiertas por la guerra, porque claro, ha habido también 40 años de franquismo, mucha gente tiene a sus familiares enterrados en cunetas, mucha gente quiere que se desentierre a esas personas, se les dé un nombre, se les dé una tumba reconocida en un lugar que se conozca. ¿Tú qué opinas de la gente que dice hay que olvidar ya el tema del franquismo, hay que olvidar ya el tema de la guerra civil y mirar hacia adelante? Bueno, pues esta frase no es mía, yo creo que es muy conocida por muchos, que la historia, que el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Entonces, para empezar, eso es fundamental, conocer la verdad. Y luego también, durante estos días he aprendido algo que le voy a confiar a Koldo, que es precisamente que el olvido no llega de una generación ni en dos, al final aflora. La verdad aflora, termina aflorando. Por mucho que una generación intente callarlo por no sufrir, al final eso está dentro. Lo llevamos y lo trasladamos generación a generación y al final tiene que salir. Entonces, cuanto antes le hagamos frente, mucho mejor para todos. Pues muchas gracias, Beatriz, muy amable. Vamos a hablar ahora con el alma mater de la exposición, con el artífice, con la persona que explica qué es la exposición que hay en las fotos, que es Koldo Pla, de la Asociación de Memoria Histórica de Navarra. Buenas tardes, Koldo. Sí. Esta mañana has tenido una experiencia con chavales que venían aquí a ver a la exposición. En 4 palabras, ¿nos puedes decir qué es lo que más ha impactado a los chicos de los coles que han venido esta mañana a ver la exposición Que aflore lo enterrado? Pues yo creo que les impactan varias cosas, ¿no? Porque el mismo escenario del fuerte de San Cristóbal, en cuanto se meten un poquito en la historia y ven lo que es, ¿no? Lo que es vivir, por ejemplo, en aquella primera brigada subterránea y saber que no tenían colchones ni camas y que dormían en el suelo con unos aljibes de agua que rezumaban humedad al lado.
con el frío de un invierno de Pamplona en la punta de un monte a 850 metros, las condiciones de vida, de hambre, de todo esto yo creo que ya les impacta de entrada, ¿no? Luego que hasta el hecho épico de la fuga del fuerte, que también se quedan un poco alucinando, ¿no? Cuando dices, no, es que aquí 2.500 presos tomaron el fuerte y salieron a la calle. Y luego, sobre todo, yo creo que lo que más les impacta de todo son las pequeñas anécdotas que les cuento yo un poquito de la relación que hemos tenido con los familiares, porque hay casos impresionantes, ¿no? Y si tienen que ver con reacciones en las que han participado jóvenes de su misma edad, a veces, ¿no? Anécdotas que les contaba esta mañana de algunos de los protagonistas, donde pues un señor que acaba de morir y nos contaba cómo la única persona en toda su vida que le ha pedido perdón por lo que hicieron con su padre, que lo mataron, fue un chico de bachiller en un instituto, ¿no? Y en mi propio instituto, donde yo trabajaba, pues al acabar de contar su historia a este mismo señor, yo fui testigo, ¿no? Como se le acerca a una chica de cuarto de la ESO y le dice, mire señor, ¿me permite darle un beso? ¿No? Entonces esa empatía con las víctimas que se crea ahí, yo creo que se transmite y pasa a ellos, ¿no? A ellos mismos. Así que hoy me decía uno de los profesores, ¿no? Han venido al principio como diciendo, bueno, pues una clase de historia más que nos van a dar aquí, por lo menos estamos fuera del ISTI. Dice, pero para el tercer panel estaban enganchados, ¿no? Estaban dentro de la historia. Perdona, Koldo, si quieres ahora continuaremos explicando el tema de los paneles, haremos una visita guiada por ti, que eres un gran experto en el tema de memoria histórica, viendo qué era el fuerte de San Cristóbal, ese fuerte, esa prisión durísima franquista que funcionó de 1934 a 1945, por la que pasaron unos 6.000 presos, unos 400 de la Comunidad de Madrid, donde fallecieron más de 300 personas, no sé si en esos 9 años, por lo que fuera, por hambre, etcétera. Y ahora no sé si está preparado en el plató de Canal 33, porque Canal 33 sí está preparado un vídeo que tenemos en homenaje a esas personas, a esos presos que estuvieron en esa cárcel tan dura del franquismo, el fuerte de San Cristóbal, un presidio franquista desconocido para la gran mayoría de españoles. Si tenemos ese vídeo, ahora veremos ese vídeo, homenaje a los presos del fuerte de San Cristóbal en Navarra. Cae la tarde. Mayo avanza renqueando bajo un sol de fusiles agazapados y esperanzas malheridas. Dentro es noche a todas horas. Fuera también es noche. Hace ya muchos días, muchos meses que no amanece. Entonces se escucha un grito y la noche tiembla. Ha perdido la esperanza de marcar la hora de ver tu llegada, de poner fin a esta espera que mata, de girar agujas en contra del tiempo para pasar juntos cada momento en el corazón de un monte amargamente. Tantos años, tanta gente, tantas vidas sin sentido destrozaron, encerrados como perros, la humedad cala sus huesos, nadie hace nada, no explican qué pasa. Bajo tierra y sobre el barro, sus cuerpos desarropados, mudos testigos de un ciego pasado. Un rayo de luz, una esperanza, en plena noche todo es confusión. Una puerta abierta, desesperación, cientos de almas, el viento se llevó.
Estamos con Koldo Pla de la Asociación Memoria Histórica de Navarra, que nos va a explicar un poco en qué consiste esta exposición. La exposición empieza en Parla, estará hasta el domingo en la Casa de la Cultura de Parla, luego se moverá por otros municipios de Madrid. Ya están confirmados, aunque no hay están confirmados Fuenlabrada y Alcalá, me parece, Alcalá de Henares, se moverá por otros municipios, acabará en Madrid capital. Y le vamos a preguntar a Koldo quién organiza esta exposición, porque son varias asociaciones, varias personas. Bueno, Koldo, esta exposición de memoria histórica, ¿cómo surge? ¿Quién la organiza? ¿Quién la pone en marcha? Sí, bueno, nosotros somos un grupo de trabajo que estamos en un pueblo justo debajo del fuerte, ¿no? Por proximidad geográfica tenemos esa relación desde el año 88, que hicimos un primer homenaje en el 50 aniversario de la fuga de la que hablaremos luego, y desde entonces hemos mantenido una relación constante, ¿no? Y los últimos años pasamos a investigar y en un momento determinado las investigaciones nos llevaron a la posibilidad de plantear exhumaciones. Entonces se incorpora la Sociedad de Ciencias Aranzadi, que tiene los técnicos de las exhumaciones, entre ellos el mismo presidente de la sociedad, que es muy conocido, porque es Francisco Echeverría. Perdón, Francisco Echeverría, que nos has comentado antes, que es conocido porque él dio a conocer, o dijo que los huesecillos que se habían encontrado en el caso Bretón no eran de animales, sino que pertenecían a los niños, etcétera. Eso es, que hizo las autopsias de Víctor Jara, participó en la de Salvador Allende, en la de Pablo Neruda, fue quien trabajó y descubrió todo el asunto de las torturas de Lassa y Zabala. Ha hecho informes de torturas también en el País Vasco. Le ha tocado trabajar muchas veces en los dos lados, ¿no? de la barrera esta de la violencia, ¿no? Y entonces con él empezamos a trabajar el tema de las exhumaciones, y fruto de todo este trabajo que veníamos haciendo los dos grupos, pues fue el plantearnos, el darlo a conocer de dos formas distintas. Una fue recogiendo todas estas experiencias en un libro que se titula así, El Fuerte de San Cristóbal en la memoria, de prisión a sanatorio penitenciario. Y luego nos pareció que era interesante que todo esto se plasmase también en algo más plástico, más directo, como es una exposición, ¿no? Perdona, con un objetivo didáctico, con un objetivo de recuperar la memoria histórica, porque la memoria histórica sufre una laguna importante en nuestro país, es algo que se ha intentado olvidar, que se ha intentado dejar... Claro, exactamente, ¿no? El problema que tenemos aquí de la memoria es sobre todo el desequilibrio de la memoria, ¿no? El problema no es solo que los fascistas ganasen o no la guerra, sino que hay 40 años donde, además de sufrir las consecuencias de los hechos concretos, hay un trabajo de ocultación de la memoria y de tergiversación de la memoria, de forma que, por ejemplo, todos estos 6.000 presos de San Cristóbal están encarcelados, acusación de rebelión o de adhesión a la rebelión, y quien los encarcela son los rebeldes, precisamente. O sea, es el mundo. Y eso, desgraciadamente, ni en los 40 de dictadura, ni en los 40 posteriores prácticamente, por lo menos no ha tenido un enfoque de buscar realmente cuál es la verdad, y hay generaciones que ni siquiera saben qué es lo que pasó, ¿no? Perdona, por ejemplo, en Canal 33 hace 10 años, que una vez a la semana hay un espacio dedicado a la memoria histórica. También tenemos, el Canal 33 tiene bastante contacto con la plataforma contra la impunidad del franquismo, y precisamente en la plataforma contra la impunidad del franquismo, que se reúne todos los jueves por la tarde en la Puerta del Sol desde hace 7 años, ellos dicen que España es el segundo país después de Camboya con mayor número de fosas, donde hay unas 100.000 personas que no se han identificado. Todo eso entronca con la exposición que organizáis, que aflore lo enterrado, ¿no? Sí, claro, evidentemente esto es común a todo el país, y sí que hay grupos cada vez más, por suerte, ¿no?, que están trabajando, sobre todo asociaciones de familiares de fusilados, hay otros grupos de memoria. Pero todo trabajo es poco, ¿no? Porque tampoco tienes los medios. Entonces creemos que hay que aprovechar, ¿no?, que todo el trabajo de investigación, que es mucho el que se lleva haciendo, que tenga la divulgación también suficiente. Y sobre todo hay un espacio que nos preocupa especialmente, quizás también yo soy profe también, estoy jubilado ya hace 5 años, pero soy profe, y el asunto de que las siguientes generaciones lo conozcan y lo vuelvan a transmitir es claro, ¿no? Y es importante, porque la primera generación de las víctimas, los hijos, hijas, muchas veces callaron el asunto.
en unos casos porque no podían hablar por miedos y en otros por que no querían transmitir ese trauma que habían vivido ellos a sus hijos, ¿no? Pero la siguiente generación está tomando un poquito el relevo de sacar la memoria adelante, y lo que comentamos muchas veces, los psiquiatras esto lo tienen muy claro, la transmisión del dolor en las familias pasa de generación en generación y puede haber 2 y 3 generaciones en silencio que saldrán la cuarta y saldrán la quinta, entonces vamos a hacerlo de una forma normalizada. Vamos a empezar ahora con lo que es la propia exposición en sí, que aflore lo enterrado, en pie con las condiciones de vida en la cárcel. En esta cárcel, recordemos que es una cárcel poco conocida en España, es el Fuerte de San Cristóbal, es una construcción en un principio militar, que en 1934 se convierte en presidio y que hasta el 45 es una de las cárceles franquistas más duras. ¿Cómo eran las condiciones de vida en esta cárcel? Pero hay que saber que está en la cima del monte Ezcaba, el Fuerte de San Cristóbal, que está a 850 metros. Con los inviernos de Pamplona nos podemos hacer un poquito una idea de las condiciones especiales, ¿no? El frío es una de los aspectos que marca más quizás la vida. Algunos de los presos que han estado aquí, que ha escrito sus memorias, como Ernesto Carratala, dice: no he pasado más frío en mi puñetera vida. Me llevaron de San Cristóbal a la cárcel de Vigo, en San Simón, y me parecía que estaba en el trópico, decía, de vacaciones, ¿no? Si quieres, perdona, podemos ir podemos ver... El frío, y otra cosa que iba a decir es el hambre, es algo de lo que se quejan muchos, es más, en las declaraciones, en el juicio después de la fuga, algunos decían que se escaparon por hambre. La suciedad, la falta de medicinas, lavaban su ropa en unos lavaderos muy pequeños para todos, después de separar la capa de piojos y chinches que flotaba en el agua. O sea, son unas condiciones realmente malísimas y no tenían además ni camas ni colchones para dormir. Unas condiciones terribles de vida en la cárcel. Ya de por sí en la cárcel las condiciones son complicadas. Si quieren vamos a ver los otros paneles. Y por eso en 1938, no sé en qué mes, cuando se produce esa gran fuga, masiva fuga, una fuga de casi 800 personas, claro, que deciden salir. Y yo he leído en algún lugar que más que salir por el tema de ser presos por ideologías, por unas condiciones brutales, bajísimas de vida. Todo junto, porque los organizadores de la fuga sí que eran gente muy consciente, ¿no? Eran el cerebro era Leopoldo Pico y era del entorno de la Pasionaria. Y se dice que con sus compañeros, mientras preparaban la fuga, hablaban en esperanto, o sea que había gente con mucha capacidad ahí, ¿no? Pero quería decir que antes de la fuga del 38, claro, había habido los primeros meses sobre todo una represión muy grande y nos encontramos con situaciones como esa, que al revisar las actas de defunción vemos que una persona ha muerto por traumatismo el día 1 de noviembre y está enterrada en un determinado cementerio, y vemos el acta siguiente y resulta que es el 1 de noviembre a las 7 de la mañana en el mismo cementerio, y por traumatismo también, y vamos siguiendo y nos salen 21 actas en que todos han muerto a la misma hora, el mismo día, y están en el mismo sitio muertos, lo cual... ¿Ejecuciones sumarias? Eran sacas que se encubrían bajo la ley de fugas, ¿no? En esos cementerios que hemos puesto placas, por ejemplo en alguno de ellos, por ahí tenemos los rojos, esos serían los 21 que hemos señalado como muertos, ¿no? Entonces es lógico que después de esas situaciones tan duras pues se plantee una posibilidad de fuga. Lo que pasa que es un poco increíble así en teoría, un fuerte de máxima seguridad en la cima de un monte sin ninguna ayuda exterior, que los presos un 28 de mayo del 38 a la hora de la cena tomen el fuerte desde dentro, ¿no? Discúlpame, lo que más conocemos es Evasión o Victoria, algunas películas americanas en que se fugan 30 a 40 personas. Son 800 personas que se organizan. Por cierto, en ese momento creo que había más de 2.500 presos y unos 800 salen el fuerte, pero ya porque las condiciones de vida son pésimas, pasan hambre, frío, piojos, etcétera. Y bueno, volvemos a ese día de mayo de 1938 en el que... Así es, y a la hora de la cena, pues los que habían organizado, el grupito que había organizado la fuga, fueron reteniendo a quienes repartían la cena, acompañados de un funcionario armado, se abalanzaban sobre él, le quitaban, lo desarmaban, y el fuga al cerebro, Leopoldo Pico, se vistió de funcionario con esas ropas y con un grupito muy pequeño, después de retener a los que repartían en un edificio, en los 3 pisos de un edificio, la cena, cruzaron el patio, fueron al otro edificio, hicieron lo mismo
luego reteniendo a los funcionarios llamaban a los que estaban en otras dependencias para que trajesen las llaves, ¿no? Y con esas llaves iban abriendo dependencias y así llegaron hasta casi el exterior del fuerte, que estaba la guardia cenando, los pillaron allí cenando, despistados, y hicieron, encañonándoles a ellos, hicieron que los guardias de las garitas superiores tirasen las armas y tomaron el fuerte, de forma que los 2.500 presos salieron a la calle, todos. Y cuando estaban en la calle, cuando salían, desgraciadamente un guardia que llegaba vio lo que pasaba y salió corriendo monte abajo y dio el aviso de que los presos estaban saliendo a la calle. Entonces, enseguida, antes de organizarse, vieron ya que camiones con reflectores subían hacia el fuerte y muchos vieron que aquella fuga ya no tenía posibilidades, estaban hambrientos y descalzos casi, ¿no? Y se metieron dentro. A pesar de ello, fueron 795 los que se aventuran monte abajo en dirección hacia los Pirineos, hacia Francia en su mayoría, pero ya no tenían la noche por delante. Ya la caza empezó en el mismo momento, todos los caminos, cruces, puentes, todos estaban ocupados por las fuerzas militares, Guardia Civil, falangistas, requetés, en algún pueblo algún animado que cogió su escopeta para ayudar, y entonces fue una caza total, ¿no? Porque de esos 800, casi 800 fugados, ¿cuántos consiguen realmente darse a la fuga? ¿Cuántos consiguen escapar? Porque a muchos los van capturando poco a poco y aparte luego los van ejecutando. Hay un juicio, a los cabecillos los ejecutan. De esos 800, ¿cuántos consiguen la libertad después de esta fuga tan masiva y tan llamativa? Solo tres. Bueno, creemos que pudo haber un cuarto al que no conseguimos ponerle nombre, pero por testimonios parece que hay un cuarto, y como los recuentos de estos presos tampoco son muy exactos. Perdón, ¿consiguen fugarse? Llegar a Francia, consiguen llegar a Francia, ¿no? Sí, bueno, y había uno de los fugados que creo que lo consiguen capturar una semana después en unas condiciones terribles y le llaman Tarzán porque ha sobrevivido, o algo así he leído, no sé. Semanas no, pasamos de mayo hasta agosto. Consiguió estar ese hombre escondido en unas piedras y salía por las noches a coger cosas de las huertas cercanas y se volvía a esconder otra vez, ¿no? Si quieres podemos visitar otros o ver otros de los paneles porque nos queda poco tiempo y la exposición tiene un montón de información, tiene un montón de fotos, y no tenemos nosotros tanto tiempo. Nos gustaría tenerlo porque es un tema que llama la atención y que debe ser conocido. Aquí estamos viendo las fosas que están exhumándose. Explícanos un poco. El otro hecho también curioso de este fuerte, ¿no? Hacia el 41 se empieza a reconvertir en hospital penitenciario con presos enfermos y empiezan a traer presos de fuera enfermos. Van saliendo otros presos en libertad o traslado a otras cárceles y queda como sanatorio penitenciario. Y los últimos muertos por enfermedad, porque iban enterrando a los muertos en los cementerios de los pueblos pequeñitos, pero se quejan de que les llenan los cementerios con los presos del fuerte y entonces hacen un cementerio propio. Y los últimos 130 muertos por enfermedad, todos ellos relacionados con tuberculosis, los entierran en un cementerio que hacen en la ladera del monte, es un recinto de 55 por 12 metros, y los entierran con una curiosidad, con una botella entre las rodillas en la que había una copia de un documento oficial del fuerte diciendo quiénes eran, la procedencia, las causas de la muerte, la condena. Estamos viendo, ¿no?, en ese panel el cementerio de las botellas, precisamente esto que nos estás comentando, un hecho curioso, como luctuoso, como si esa gente no hubiesen perdido la humanidad para los carceleros y fueran meros objetos o... Bueno, nosotros durante mucho tiempo nos subimos a qué se debía lo de las botellas y luego encontramos que había una orden de Franco en la que se hablaba de identificar con botellas cuando no se podía, pues, por ejemplo, a los soldados, ¿no?, con sus propias chapas de identificación, y había que enterrarlos con prisas. Lo que ya no es tan normal es que hayan utilizado este mismo método para los enemigos, que eran estos republicanos, que eran presos, que los utilizaran el sistema de la botella, ¿no? Pero lo utilizaron en todos los casos, y lo que ocurrió fue que nosotros cuando empezamos a sacarlos, ponerlos a la vista, casi todas las botellas estaban vacías porque había entrado el agua y se habían perdido los documentos. Vamos a seguir, vamos a ver
otros paneles, porque hemos estado a mitad de exposición. La exposición hay que venir a verla, está en la Casa de Cultura de Parla hasta el domingo que viene, luego se irá moviendo por diferentes localidades de la Comunidad de Madrid. No sé si hay algún panel que llame la atención, o de aquí para allá, el que te parezca. Una zona un poquito a explicar la situación de los protagonistas básicos, que son los presos, y hay una cosa que destacamos, que es el asunto de la dispersión, porque eso no es un asunto moderno, aplicado a los casos de terrorismo de ETA. Así, la dispersión se usaba entonces, ¿no? Entonces, un preso detenido en Cerrejón, Cáceres, iba a la prisión de Plasencia, a Hervás, a la central de Cáceres, pero luego pasaba a Burgos, Valladolid, Valencia y acaba en San Cristóbal. ¿Qué quiere decir esto? Que la familia, mientras está cerca, puede visitarlo. Cuando va más lejos, no. Y en algunos casos ni siquiera se les notificó los cambios de cárcel, con lo cual hay familias, como el primero que sumamos en el cementerio de las Botellas, que estaban convencidos de que había muerto en Asturias y no me creían a mí cuando les decía, no, lo tenemos aquí en un cementerio, ¿no? Porque otro tema es los presos. Los presos son todos personas que han combatido en el bando republicano. Es todo... No, la mayor parte de presos de aquí no han combatido en ningún sitio. Se han ido a por ellos porque habían destacado, porque habían hecho asociaciones, o eran de un sindicato, o eran de partidos políticos, o por razones o habían sido cargos públicos o en la República, sin más. No son combatientes estos, casi ninguno. Perdón, que fueran a parar al fuerte de San Cristóbal y no a otra de las cárceles franquistas, podía ser la peor de las condenas, porque el fuerte de San Cristóbal ha sido una de las peores cárceles franquistas que han existido por las malas condiciones, como hemos comentado. Hubo muchas malas cárceles franquistas, y a otros presos pues se les tocó otras también, ¿no? Pero el hecho mismo ya de la dispersión, acabes donde acabes, es lo que desbarata totalmente las familias. Se represaliaba a toda la familia también. O sea, aparte de llevarse y matarlo a uno, el resto de la familia se le impedía trabajar, y al final en los pueblos pequeños muchas familias se vieron obligadas a salir, a marchar. Perdona, porque me parece que nos queda poco tiempo. Me gustaría acabar donde tú habías comentado aquí, que me parece que se reproduce una celda de las subterráneas con los grafitis que habían dejado los presos. Es aquí, ¿no? Sí. Grafitis que están allí mismo, que se pueden ver. Sobre una de las fotos de la celda subterránea, lo que hemos hecho es los grafitis recogidos en distintas celdas, o las celdas de castigo, los hemos reunido en un solo panel, ¿no? Es como si fuera la pared de esa celda. Y bueno, y es muy interesante pues ver, se mezclan dibujos, se mezclan fechas, se mezcla periodismo de urgencia, ¿no? Ingresé tal día, salí tal día, y es un aspecto muy interesante. Perdona, muchas gracias, nos tenemos que despedir desde la Casa de la Cultura de Parla. Muchas gracias a Koldo Pla, de la Asociación de Memoria Histórica de Navarra. Muchas gracias a vosotros. También queremos dar las gracias a Beatriz Aceredí, está decir el nombre, de la portavoz de Mover Parla, que es una de las personas que ha organizado esta exposición. También Alternativa Socialista, que tenemos por aquí a una de sus miembros, a Carlos Moreno, y esta exposición se podrá ver en diferentes municipios de la Comunidad de Madrid, pero estará en Parla hasta el domingo que viene. El sufrimiento en las cárceles franquistas, el sufrimiento en el fuerte de San Cristóbal en Navarra, el sufrimiento de la memoria histórica.